Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Ante los acontecimientos que estamos viviendo, que cada vez vemos en las redes sociales, cómo el hombre busca acabar con el mismo hombre, con aquellos conflictos que está pasando en Estados Unidos e Irak, con la noticia que veíamos el pasado viernes de este niño en Torreón, Coahuila, que recreando una escena de una situación en el 98, mata a su maestra y a algunos compañeros de su escuela. Ver cómo todo el atentado contra la familia, el apoyo del aborto y tantas cosas que están sucediendo, encontramos que el mundo pues está enfermo no físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, que se deja llevar por las propuestas y que se deja llevar por todo aquello que en un momento le causa comodidad y que pues queda satisfecho, pero después con el paso del tiempo se da cuenta que todo aquello que hemos aceptado no nos trae un beneficio. Escuchábamos la semana pasada uno de los textos que nos hablaba del leproso que busca a Jesús y que le dice: si tú quieres, puedes curarme. Y encontrábamos como reflejo ese hombre que estaba cansado del repudio, del rechazo, de la humillación, de su manera de vivir, alejado de la sociedad, privado de la relación con los demás por la misma sociedad, que le hacía vivir en condiciones inhumanas. Hoy encontramos en este texto un hombre poseído y podemos poner como reflejo nuestra humanidad actual, poseída de tanta mal información, de tantos programas en las redes sociales, que en vez de prevenir están dando más ideas de cómo los jóvenes terminen con sus vidas, que en vez de prevenir están generando ideas erróneas en el pensamiento de la misma juventud. Y vamos encontrando cómo todo esto va perjudicando a la misma sociedad, a la familia y a la persona concreta. Hoy el Señor nos invita a reconocer que realmente sí estamos endemoniados, porque estamos cayendo ya en el pensamiento que deshumaniza a aquellos que apoyan el aborto, aquellos que ya una persona desde el momento de la concepción, donde el Señor les infunde el Espíritu para que sea persona, no es considerado más que un producto hasta tal cantidad de semanas. Le quitan la humanidad, le quitan la personalidad, y entonces se opta y se decide por él. Y vemos cómo
todos los acontecimientos que nos atacan a nuestro alrededor, en vez de apoyar a reafirmar aquello que el Señor en su propia palabra nos decía el pasado 28 de diciembre cuando celebrábamos el Día de la Sagrada Familia, que el Señor le daba, aceptaba y aprobaba la acción del hombre y la facultad de la mujer de educar, de formar. Y vemos cómo ese mandamiento que el Señor nos dejó, honrar a tu padre y a tu madre, y que no solamente es a papá y a mamá, sino toda autoridad arriba de nosotros, abuelos, tíos, maestros, catequista, jefe en el trabajo, que buscan siempre el beneficio y el crecimiento de nosotros humanamente y cristianamente. Ese mandamiento que nos deja el Señor, ámense los unos a los otros, va quedando atrás por nuestros egoísmos, por nuestra soberbia, y entonces nos domina esos demonios que impiden que la gracia de Dios se manifieste a través de nosotros. Ya no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos, ya no somos capaces de amar a nuestro prójimo, mucho menos de amar a Dios. Muchos decimos amar a Dios, pero preferimos siempre las cosas mundanas y entonces no cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tipo de amor manifestamos hacia Dios? Un amor todo contrario al de Él, porque el amor de Dios es compasivo, es servicial, es desinteresado, es un amor que a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar de nuestro rechazo y lejanía, Él sigue estando para nosotros. Es un amor, podemos decir, tonto, porque perdona toda falta cometida por nosotros. Tal vez el de Dios es un amor que se compadece, porque se acerca a nuestra humanidad a través del nacimiento de su Hijo para poder sentir nuestro dolor, para poder sentir aquello que nos agobia como hombres. Y nosotros no somos capaces de actuar como Dios. Cada vez criticamos más, cada vez rechazamos más y juzgamos más a los hombres por su condición de vida. Y no somos capaces de ir más allá como cristianos, a ser diferente a los paganos. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos invita en este día a reflexionar quién es ese demonio que habita en nosotros que impide nuestro acercamiento hacia Dios. Y que no solamente es uno, sino que son varios, porque la pregunta que hace es, ¿qué quieres tú con nosotros? Porque son todas aquellas tentaciones que se adentran a nosotros de no reconocer que hay tanta política engañadora, justicia corrupta, sistemas económicos que le roban al pueblo el fruto de su trabajo. Y no solamente eso, sino también su conciencia, sino también su manera de pensar. Ya todos seguimos un patrón de pensamiento que no es nuestro, porque si realmente nos aferráramos a nuestra convicción, a nuestra manera de pensar, veríamos las cosas de otra manera. Pero ya nos convencimos de aquella propuesta que se nos hace y ahí estamos todos como borregos siguiendo esa manera de pensar de unos cuantos que no buscan realmente la felicidad, la comunión, la unión entre la sociedad. Y entonces el Señor viene a expulsar de nosotros. Para poder expulsar esos demonios tiene que estrujarnos, tiene que generar en nosotros un cambio, tiene que generar en nosotros un remover todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, todas nuestras actitudes, para poder nosotros depurar y quitar de nosotros aquello que impide que la gracia de Dios se adentre entre nosotros. ¿Qué hacemos para quitarle el sarro a un tubo? ¿Qué hacemos para quitarle el hollín pegado al tubo del calentador, los que viven en los ranchos? Golpearlo para que se le caiga todo y se le desprenda aquello que impide la respiración y la salida
del aire, el humo. Pues así es nuestra vida en la gracia de Dios. Tiene el Señor que estrujarnos en un encuentro personal con Él para hacernos la conciencia una vez más cristiana, que manifieste amor, que manifieste misericordia, que manifieste perdón, que manifieste la acción de Dios en nuestra vida. Debemos de seguir dando testimonio de Dios en nosotros, un Dios vivo, un Dios que busca que nosotros seamos felices, no en las cosas materiales, en la espiritual, aquella que nos va a llevar al encuentro de Dios. Las cosas materiales jamás van a saciar nuestro pecado de querer tener, de querer poseer. Mientras más tenemos, más queremos. Pidamos pues a Dios que nos dé esa sabiduría para seguir discerniendo qué es lo que tenemos que quitar de nosotros. Que nos dé esa fe que necesitamos para aceptarlo y optar siempre por Él. Y que nos dé la esperanza de saber que sí podemos alcanzar la felicidad que viene de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.